Okay, so for the message for today, Para el mensaje de hoy, we're going to go to the book of Judges. vamos a ir al libro de los jueces. And I'm going to explain a little bit of what's happening in the book of Judges Y quiero explicar algo del contexto del libro de los jueces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, so that we understand the story that we're about to explain. para que podamos entender la historia que vamos a desglosar en esta tarde. Judges chapter 2, verse 7. Jueces capítulo 2, versículo 7. I'm going to read it in its entirety. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had seen his great things the Lord had done for Israel. Dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. And it continues. After the whole generation had been gathered to their ancestors, they were dead. Another generation grew up who did not know the Lord, nor what he had done for Israel. Y dice Jueces 2:10, también murió toda aquella generación y surgió otra generación que no conocía a Dios ni sabía lo que él había hecho por Israel. Now listen to me. Moses freed the people of Egypt, of the Israelites from Egypt. En la Biblia se ve la vida de Moisés, que Dios lo usó para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. They spent 40 years in the desert. Pasaron 40 años en el desierto And then God raised a leader named Joshua. y Dios levantó a un sucesor de Moisés como líder, que fue Josué. And with Joshua, the Israelites came into the promised land. Y con Josué fue el que guió a los israelitas a la tierra prometida. They fought battles. Lucharon batallas. They turned down the walls of Jericho. Remember that? Dios los usó para liberar para las murallas de un pueblo muy fortalecido. Jericó fueron derrumbadas y para poder avanzar a la tierra prometida. But then, Pero entonces a new generation came una nueva generación surgió that did not know the Lord. que no conocía al Señor. Joshua did amazing things. Josué hizo cosas increíbles, But this generation, the new generation, didn't know anything about it. pero hubo algo en lo que se falló, que la nueva generación que surgió no conocía quién era Dios. Because it's really nice and it's really good that you know the Lord. Porque es maravilloso que tú conoces al Señor. But we need to focus on the next generation too. Pero es importante enfocarnos en la siguiente generación, pasarles la fe a nuestros hijos. All right? This is what happens when we don't pass the faith to the next generation. Eso es lo que sucede cuando no pasamos el amor a Dios a nuestros hijos. The Israelites did evil in the eyes of the Lord and served false gods or Baals. Dice Jueces 2:11, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, lo malo delante de los ojos de Dios, y adoraron a los ídolos de Baal, dioses de la fertilidad. I understand because they didn't know God. Puedo entender que lo hicieron porque no conocían quién era Dios, el único Dios verdadero. How can you love God if you don't know God, right? ¿Cómo puedes amar a Dios? Si no has conocido a Dios, no lo puedes amar. And so in the book of Judges, En el libro de Jueces, the Israelites rebel against God. los israelitas se rebelan contra Dios. Then that brings consequences, right? Y siempre cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, trae consecuencias. The enemies will take over and they will lose. Siempre en la Biblia vemos que los enemigos los conquistaban, perdían, les iba mal, igual que nosotros. They rebelled, the enemy came, it was hard, and then they were like, God help us, right? They're desperate. Se rebelaban contra Dios, se iban al pecado, Dios quitaba su protección, venían pueblos enemigos, los conquistaban. ¿Y qué pasa con la calamidad de nuestras vidas? Nos lleva de rodillas y darnos cuenta, Dios, te necesito, sálvame, ayuda. And then God in His mercy Y Dios en su misericordia says, okay, I'm going to help you. decía, voy a ayudarte. And God will raise a judge. Y Dios levantaba a un juez, por eso el libro se llama Jueces. A judge was a soldier, was a person, a leader. El juez era un caudillo militar, un líder que salvaba al pueblo. But then the Israelites will rebel against. Pero luego el pueblo de Israel, cuando Dios los liberaba, estaban en paz, otra vez se olvidaban de Dios y otra vez iban al pecado, igual que It nosotros. was a vicious cycle. Era un círculo vicioso. But in one of those judges that God raised, Pero uno de esos jueces que Dios levantó it was Samson. era Sansón. Not the phone, okay? It was He's a real event, a right? real,
Era no como Hulk o como los superhéroes de los Avengers, pero era de verdad un hombre extremadamente fuerte. Samson was really strong before men. Sansón era un hombre que Dios le dio una fuerza sobrenatural en su tejido muscular, súper fuerte. But he was weak in character. Era fuerte en sus músculos, pero era débil en su corazón, en su carácter. He fought the enemies of God, the Philistines. Peleó contra los enemigos de Dios, los filisteos. But at night, he disobeyed God. Pero en la noche muchas veces desobedecía a Dios. If we could summarize the story of Samson in one sentence, Si podríamos resumir la historia de Sansón en un enunciado, this will be it. este sería: To deviate from God's purposes is to renounce his blessings. desviarse de los propósitos de Dios es renunciar a la bendición de Dios sobre tu vida. Let's read it one more time. To deviate from God's purposes is to renounce his blessings. Desviarte de los propósitos de Dios es renunciar a su bendición sobre ti. And that was actually Pastor Carlos came up with that, and that's brilliant. Es que estábamos compartiendo la historia y cómo Dios hablaba en nuestro corazón y eso es lo que vimos en Sansón, que en nuestra vida también nos desviamos de él y renunciamos a sus bendiciones. God has a purpose for you. Dios tiene un propósito para tu vida. And he wants you to walk in that way that he can bless. Y Dios quiere que camines en ese camino donde Él va a bendecir tu vida, donde hay cosas buenas para ti y tu familia. So what can we do to remain in that way? ¿Qué podemos hacer para permanecer en ese camino de bendición? Well, I want to give you 4 decisions. Hay 4 decisiones que tienes que tomar. If you're a note taker, this is the title of the sermon. 4 choices to remain in God's blessing. Este es el título de nuestro mensaje. 4 decisiones que debes tomar para permanecer en bendición. We learned it from the life of Samson, okay? Lo aprendemos de la vida de Sansón. Dios quería bendecirlo y él hubiera permanecido en bendición. Now, Samson's mother couldn't have kids. La mamá de Sansón era estéril, no podía tener hijos. But an angel of the Lord appeared to her and told her this. Pero un ángel de Dios apareció a ella y le dijo esto: You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, like this, because the boy is to be a Nazarite, dedicated to God from the womb. Dice Jueces 13:5, porque concebirás, le dijo un ángel de Dios a la mamá de Sansón, y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, no le vas a cortar el pelo, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Now let me explain what the whole Nazarene vow means. Déjame explico lo que significa este voto nazareo. In Numbers chapter 6, En Números capítulo it 6 explains what it is. se explica qué es ese voto. And there's 3 main things about it. Hay 3 cosas que esos niños consagrados a Dios tenían que hacer. First, you couldn't cut your hair. Número 1, no podías cortar tu pelo. Number 2, you couldn't eat anything of the fruit of the vine. 2, no podías comer nada del fruto de la uva. No grapes, No uvas, no grape juice, no jugo de la uva, no wine, no vino, nothing. no nada, ni pasitas. No, yeah, so sad. And number 3, Y número 3, you couldn't touch a dead animal no podías tocar ningún animal muerto. or anybody who was dead either. O nadie que estaba muerto podías tocar. It was a serious vow. Era un voto que reflejaba consagración de apartarse de lo malo toda tu vida. And Samson was going to raise up to be a Nazarene. Y Sansón fue criado para ser un nazareo, una persona dedicada a Dios en su vida. And now listen to God's purpose for his life. Ahora vamos a leer el propósito de Dios para su vida. The angel says he, Samson, will take the lead in delivering Israelites from the hands of the enemy. Dice, él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. He was supposed to be the leader Él se supone que iba a ser un líder para su nación that will help them to become free. y ayudarles a ser libres de la opresión, de gente que venía, violaba a las mujeres, les robaba sus cosechas. Él iba a ser el instrumento de Dios para bendición. Now you guys
are also meant to be leaders of influence in the world around us. Dios, si tú eres un hijo o una hija de Dios, Dios también tiene para ti que tú seas un líder de influencia en las tinieblas de tu alrededor y en tu familia. Jesus said, "We are the light of the world." Jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. And he says, you just don't hide the light. La luz, dice Jesús, no la escondes abajo de la cama. You put it in the mountaintop La pones arriba, en lo alto, en el tope de una montaña, so that everybody can see it. para que todos puedan ser alumbrados y But that ver. means that you and me have the duty to influence the world around us. Dios nos ha dado la tarea de influir para bien, de ser una influencia positiva en el mundo alrededor de nosotros. The story continues. La historia continúa. The woman gave birth to the boy named Samson, and he grew up, and the Lord blessed him, and the Spirit of the Lord began to move him. Dice Jueces 13:24-25, la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse o a mostrarse en él, en su vida. So far, so good. Hasta ahora todo bien. He's a miracle baby. Es un bebé de milagro. He has a purpose. Dios tiene un propósito para su vida. What could go wrong? ¿Qué puede fallar? Porque Dios también tiene propósitos para tu vida. ¿Qué es lo que falla en tomar esa bendición y cumplir ese propósito? His decisions. ¿Sabes qué es lo que falla en nuestra vida y en la vida de Sansón? Sus decisiones, tus decisiones. Next, Judges 14:1 is the first thing that Samson does that we have in the Bible. 2 nos dice lo que hace Sansón. Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman. Hey. When he returned, he said to his parents. Dice, Sansón descendió a Timnat, una ciudad más en el valle, y vio allí a una mujer hermosa, una joven filistea de este país enemigo. Cuando él volvió, les dijo a sus padres. Imagine he saw her, he was like, hey. Imagínate que la vio a lo lejos. ¿Se acuerda cuando vio a su esposa por primera vez? O cuando es soltero y ves a una muchacha, un joven que te atrae. Didn't know the name. Pregunta, ¿te quieres saber quién es, el nombre? He didn't know their family, nothing. He No just saw sabía her. nada de ella al principio, ni su nombre. Solamente la vio y le gustó. So he goes to his parents and said, Mom, Dad, I really like this girl. Y entonces va con sus papás y le dice, papá y mamá, de verdad, esta muchacha, vi una muchacha que no sabes, me capturó el corazón. And the parents ask, who is this lady? Y los papás dicen, ok, ¿quién es esta muchacha? Well, she's a Philistine. Dices, es una mujer del pueblo enemigo que nos ataca, de los filisteos. And every parent is like, no. Y todos los papás dicen, no. O sea, imagínate que te llega tu hija un pandillero. Dicen, no. No, yeah, exactly, yeah. And this is the reply of the parents. Y eso es lo que los padres le contestan. Isn't there an acceptable woman among your relatives of our people? Must you go to the uncircumcised Philistine to get a wife? Oye, Sansón, ¿que no hay una mujer aceptable entre todos tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos que no tienen un pacto con Dios? ¿Qué te pasa? Now listen to me, young people, okay? Escuchen esto, jóvenes. And parents, help me out, okay? All right. Y padres, échenme porras. When your mom or dad say, don't hang out with that person. Escucha esto, cuando tu papá o tu mamá te dice, no me gusta esta persona para ti, no me gustan estas amistades, Listen to them. por favor, por todo lo que más quieras, escúchalos. I made that mistake. Yo hice ese error. Mom, my friends are just fine. Mamá, mis amigos están bien, están bien. You don't even know him. Ni siquiera lo Or conoces, you don't even know her. ni siquiera la conoces. My mom said, I just don't like that guy. Dice nada más, no me gusta, presta atención a eso. Now listen, they tell you that advice Ahora escucha, te dan este consejo because they want your life to have less regrets. porque les importas y quieren evitarte sufrimientos y decisiones que después te lamentes de haber tomado. You know why?
¿Sabes por qué? Because they have been through a lot of pain. Porque ellos ya han pasado por mucho dolor y muchos ejemplos en su vida y han adquirido experiencia y sabiduría que tú no tienes. They wish they could go back and fix it. Ellos quisieran ir al pasado y arreglar los errores del pasado. But the best they can do right now is help you out. Pero lo mejor que pueden hacer ahora es darte buenos consejos, ayudarte. Somebody say amen, right? ¿Algunos dicen amén, padres? All right. But Samson, being a young, foolish teenager, said this. Pero Sansón, siendo un joven inexperimentado y necio, respondió esto. Get her for me, she's the right one for me. Le dice, pídeme a esa mujer que es la que a mí me gusta. He was like ordering pizza. No, that's not how it works, okay? No es como pedir una pizza como la quieres y luego te la traen. God had said in His Word, Dios dice en su palabra, do not marry other people from other nations. Había dicho a Israel que no se mezclaran con naciones que no tenían respeto hacia Dios y principios de Dios. And this is the reason why. Y esta es la razón por la cual dijo esto. Do not intermarry with other nations, because I will give your daughters to your sons, for they will turn your children away from following me and serve other gods. Fíjate qué tremenda razón. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, ni tomarás, ¿qué dice? Sus hijas para tus hijos, porque ellas, ¿qué harán cuando una mujer no sirve a Dios o un hombre no sirve a Dios? Los que apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. If you're someone that loves the Lord, Si hay alguien que ama a Dios and you like somebody that doesn't, y te gusta a alguien y te atrae a alguien que no ama y respeta a Dios, it's not going to go well. déjame te digo algo, no va a funcionar, no te va a ir bien. You know why? Because people's actions are based on their values. ¿Sabes por qué? Porque la gente actúa en base a los valores que gobiernan su corazón. Y si Dios no gobierna, imagínate cómo va a guiar su vida la persona que te vas a enamorar. But let me open it up a little bit more. What about a business partner that doesn't have your values? No, y si vamos inclusive a negocios, ¿qué tal cuando nos asociamos en un negocio con alguien que no tiene tus valores de integridad como cristiano? It's a very attractive business. Es un negocio atractivo. They don't have the same values, but we can make it work. No tienen los mismos valores, pero vamos a hacerlo funcionar. Think about it. Piénsalo. Pray about it. Óralo. Because people act according to their values. Porque la gente actúa, habla, piensa y hace conforme a los valores que rigen su corazón. And Samson didn't care, and Samson followed his heart because the emotions and I'm in love. Right? Sansón no le importó, siguió su corazón y dijo, bueno, pues estoy enamorado, me gusta, está bien la morrita, dice por allá, ¿verdad? Está bien la chava, dice por ahí, pues voy a... He forgot about this truth. Se olvidó de esta verdad. Your heart is deceitful above all things and beyond cure. Dice que dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente ¿qué? Perverso, que tuerce las cosas para mal. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Don't follow your heart. Así que si hay un principio para permanecer en la bendición de Dios es ten cuidado de tu corazón es engañoso, no sigas todo lo que tu corazón tiene ganas de hacer. Your heart will trick you. Tu corazón te va a engañar. This is the first decision that we have to make. Esta es la primera decisión que tenemos que Write it hacer. down. It says this. Escríbela o tómale foto a la pantalla. Choose to obey God, not your heart. Número 1 es una decisión, obedecer a Dios y no a tu corazón. Oh, but I really want to do this. Pero es que realmente tengo ganas, realmente quiero esto, mi corazón me guía para allá. Don't listen to your heart. Listen to what God has to say about it. Cuidado en escuchar a tu corazón si lo que tu corazón quiere es contrario a lo que Dios ha revelado en su verdad. Well, Samson didn't listen, and the story Y continues. Sansón no escuchó y la historia continúa. Samson went to the city Timach together with his father and mother, and they approached the vineyards of Timach. Suddenly, a young lion came roaring towards him.
Y dice, así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Now, wait on it for a moment. Vamos a What is a Nazarene guy doing in a vineyard? Es interesante porque ¿qué hace un nazareo que está dedicado a Dios y tiene que apartarse del fruto de la uva, más que nada por el alcohol, para estar sobrio, para no ser tentado por el alcoholismo? ¿Qué tiene que estar haciendo entre viñedos? He couldn't eat grapes or grape juice or wine, so what is he doing? No tenía nada que estar haciendo entre los viñedos, entre las uvas. ¿Qué hace una persona que hizo un pacto que pertenece a Dios en medio del lugar que no debe estar? Es interesante porque pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con esta mujer filistea, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver de león un enjambre de abejas, y las abejas habían hecho adentro de este cuerpo, de estos esqueleto de león, un panal de miel. Look, there it says that he looked and that he saw. Fíjate qué interesante que dice que miró y vio. Where are your eyes? ¿En dónde están nuestros ojos? Porque los ojos son la razón que muchas veces podemos caer y pecar contra Dios. Your vision will take you whatever you're looking at. Donde quiera tus pies van a ir, a donde quiera que tus ojos están viendo. And so he approached the lion, he took some of the honey. Así que vio, se acercó al león y se acuerda del voto nazareo, agarró y tomó la miel. He was a Nazarene, he couldn't touch a dead animal. Era un nazareo, Dios le había dicho, y era la consagración, que no debían tocar nada muerto, no contaminarse con algo. But he didn't care. This is so similar to my son this morning. Dice que no le importó, pero se acuerda de un ejemplo con su hijo esta mañana. This morning I'm like outside reviewing the message. Estaba fuera de mi casa repasando el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. And then I see my baby with a rock. Y veo a mi bebé de 1 año y medio con una roca, una piedra. He's playing with the rock, right? Está jugando con una piedra. And then he wants to put a rock in his Y mouth. agarra la piedra y se la mete a la boca. Hey, don't do that. Dice, no hagas eso. You're a Nazarene. Don't do it. No hagas eso, eres un nazareo. No es cierto. He was not supposed to do it. And No se debe meter a la boca algo sucio, algo que tiene bacterias. he took the honey and gave it to his parents, and he ate, and they ate. Y aquí Sansón tomó esta panal de miel de un cuerpo de un león muerto y le dio a sus padres a tomar miel sin saber ellos de dónde venía. But he didn't tell them. No les dijo. So he compromised his integrity. Así que comprometió su integridad, su consagración a Dios la comprometió. Let me give you one verse from Proverbs. Y dice esto en Proverbios 11. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Wow. Dice así: a los justos los guía su integridad. Ser íntegro es completo, no ceder terreno en tu corazón para hacer lo que no le agrada a Dios. A los falsos los destruye su hipocresía. Your lack of integrity will destroy you. Tu falta de integridad puede destruir tu vida. We see it in the story of Samson. Lo vemos claramente en la historia de Sansón. So here's decision number 2. Entonces hay dos decisiones. Vamos a ver la segunda decisión que hay que tomar. Choose to live with integrity. La segunda es: decide vivir en tu vida con integridad. Si quieres mantenerte en la bendición de Dios, no comprometas tu propósito. Don't compromise your purpose. But the story continues. Samson continues, okay? Pero la historia continúa. Now his father went down to see the woman. Father's like, okay, I'm going to see the woman. And there Samson held a feast customary of young men. Dice Jueces 14:10, después de esto su padre fue a ver a la mujer. Allí Sansón ofreció un banquete como era la costumbre entre los jóvenes. He started doing what everybody else was doing. Comenzó a hacer lo que todos los jóvenes de su tiempo hacían. And then this happens. Y esto sucedió. When people saw him, they chose 30 men, so 30 Philistines, to be his friends, companions. Dice aquí, cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Now wait a minute, where were Samson's friends? ¿Dónde estaban los amigos de Sansón? His buddies. Sus amigos cercanos. Wait, oh, that's right. Ok. He always acted alone.
algo que vemos en el libro de Jueces es que siempre estaba solo. He fought alone, Peleó contra los filisteos que querían conquistarlos solo. and that's a great danger. Y esta es una advertencia para nuestras vidas hoy. Nos muestra de un gran peligro en el que podemos caer nosotros. Listen to this proverb. Listen. Escucha este proverbio. Whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all judgment, all wisdom. Dice Proverbios 18:1, el egoísta, el que piensa solo en él, solo busca satisfacer su propio bien. Está en contra de todo buen consejo. You need friends. Necesitamos en nuestra vida personas, amigos. You need to be in a life group. Necesitamos estar conectados en un grupo de vida, compartiendo vida en Cristo con otros cristianos. Especially when there is family visiting you and you're traveling. Especialmente cuando hay familia que viene a tu casa o que viajas al territorio de ellos y te invitan y sales de la rutina. And so Samson didn't have any friends. Sansón no tenía amigos. And so these people just, 1, 2, 3, 30 people, hey, come here, be Samson's friends. Y le llaman a 30 veces para que lo acompañen, sean sus amigos. And it doesn't go good. Y no le va bien. This is the third decision you have to make. Esa es la tercera decisión que tienes que To hacer. remain in God's blessing for your life, the path of blessing. Decide rodearte de amigos que aman a Dios. ¿Quieres permanecer en la bendición? Decídete rodear de amigos que aman a Dios, porque vas a ser como ellos. Choose to be surrounded by godly people. Escoge rodearte, decide rodearte de gente que ama a Dios. So Samson and the 30 guys were like, okay, we're going to do a bet. Y dicen, los Sansón y los 30 jóvenes filisteos dicen, vamos a hacer una apuesta. If you lose, you pay me. If I lose, I pay you. Dice, si ustedes pierden, si ustedes ganan, yo voy a pagar algo, pero si yo gano, ustedes me van a pagar algo. And the Philistines, obviously, they wanted to win. Y los filisteos obviamente querían ganar la apuesta. And this happens. Y eso es lo que sucede. Samson married this woman, Sansón se casó con esta mujer filistea. and the 30 guys went to her. Y los 30 personas fueron a ella. If you don't make us win, we'll kill you and your family. Le dijo, ayúdanos a saber el secreto de su fuerza, porque eres un enemigo del pueblo de Israel. Y si no nos lo dices, si no nos lo averiguas, te vamos a matar a ti y a tu familia. And then they came to the wife. Y entonces vinieron a su esposa en el siguiente verso. Then Samson was he was just like on him sobbing. You hate me. You don't really love me. You have given my people a riddle. You have met with them, but you haven't told me the answer. O sea, imagínate, va con él y le dice. Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él, sobre su cuello llorando. Le dijo, me odias, en realidad no me amas. Cualquier parecido con la realidad de su caso es mera coincidencia. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución, no me amas. The Bible actually says that she cried during the entire wedding. Y la Biblia dice que lloró toda la boda. The wedding was 7 days long, okay? La boda duraba 7 días, imagínate. Y a veces algunos que no le aguantan un día 7, imagínate. Tell me. Dime, ándale, ya dime, por favor. He tells her. Y él finalmente cae en la trampa y le dice, que ya te voy a decir. And he loses. Y pierde la apuesta. And he also, Por algo le decía, no le voy a decir, pero se lo dijo. and if you keep reading, he also loses the marriage. Y también, si sigues leyendo, termina mal. Termina destruido ese matrimonio por no hacer caso al consejo de los papás. So now back to single life, but then sometime later, look what this says. Pero después, Sometime he fell in love with another woman from the valley of Sorek, whose name was Delilah, another Philistine. entonces en Jueces 16:4 no aprendió la lección con la filistea. Y dice Jueces 16:4, pasado algún tiempo, otra vez Sansón se enamoró, qué enamoradizo el muchacho, ¿no? De una mujer del valle de Sorek, filistea, que se llamaba Dalila. So the Philistines went to Delilah. Así que los filisteos fueron a Dalila. This is what they told her. Y eso es lo que le dijeron.
went to her and said, "See if you can trick him into showing us the secret of his greatest strength and how we can overpower him." Le digo, por favor, ve y diles averíguanos el secreto de su gran fuerza para ver si podemos poder someterlo y ganarle y no tenerlo como un impedimento para conquistar Israel. And this is what they offered her. Y eso es lo que le ofrecieron. Each one of us will give you 1,100 shekels. Jueces 16:5 dice, cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. She was like, "What?" Le digo, ¿qué? That's the equivalent of $93,000. Dice, equivalente, hizo el cálculo y es alrededor le ofrecieron $93,000 por averiguar de dónde venía la fuerza de Sansón. Anybody want $93,000? ¿Alguien de ustedes quiere $93,000? Tell me Samson's secrets, right? Denos el secreto de Sansón. So this is what happens with Delilah. Entonces eso es lo que sucede con Dalila. She was blinded. Estuvo cegada y dejó que el amor al dinero la cegara. And so this is what she does to Samson. Cuidado cuando el deseo de los ojos nos ciega de hacer la voluntad de Dios. Then she said to Samson, "How can you say you love me when you don't trust me with your secrets?" Otra, le salió igual. Dice, ¿cómo puedes decirme que me amas si no confías en mí? Dice, no, es que ya me lo hicieron, ¿no? Y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. And Samson was like, "Oh." Y dice Sansón, ay, otra vez lo mismo. And the next day she did the same thing and did the same thing. Y el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día, y seguía ese día. He was tired. He was like, "Okay, I'm going to tell you the secret. Estaba cansado y dijo, te voy a dar el secreto. If you cut my hair, I'll lose my strength." Dice, tengo un voto nazareo. Si me cortan el pelo, me salgo del pacto, del propósito de Dios y Dios me va a quitar la fuerza que me ha dado. And she betrayed him. Y ella, tal como él desconfiaba, lo traicionó igual que su primera esposa. She cut the hair, and the Philistines came to where he was sleeping. Yo creo que un día en la noche empezó a hacerle piojito, mi amor, duérmete, ¿no? Duérmete. It is Le what dio unas happens. tijeras y le cortó todo el pelo. And then the Philistines came and they gouged his eyes out. Y algo tristísimo que sucede es que esta vez los filisteos llegan y ella vienen los filisteos y él ya no tiene ninguna fuerza y lo logran dominar entre varios, lo amarran fuertemente, él se ve quitado de la bendición de Dios, de lo que Dios quería usarle, y entonces para asegurarse van y le sacan sus ojos y queda totalmente ciego. Now let me tell you something. Es una historia muy triste, déjame decirte esto. Samson was blinded before he lost his eyes. Sansón estaba ciego espiritualmente antes de perder sus ojos físicamente. I wish I could understand what was going through his mind, because if I was Samson, I'd be like, okay, I think this happened to me and it didn't go so well. Dice, si Sansón fuera un poco listo, diría, bueno, la vez pasada me pasó esto y no me fue bien. In my first marriage, this happened, and she begged me for my secret, and I told her. En mi primer matrimonio me pasó esto, me robó, lo dije y me fue mal. But he didn't do that. He fell into the same trap again. Pero no hizo eso, no tuvo la sabiduría de Dios ni la obediencia a Dios, cayó en la misma trampa. Now listen to this proverb. Dice, escuchen este proverbio tan fuerte. As a dog returns to its vomit, so fools repeat their folly. Proverbios 26:11, como vuelve el perro a su vómito, porque vomitan y luego comen algo, es gross, como dicen asqueroso, pero los que han tenido perros recuerdan eso. Dice, así el necio insiste en volver a su necedad. I work in an animal clinic, and I had to clean the cages and pick up the poop. Dice, yo trabajé en una veterinaria y tenía que limpiar las cajas de donde estaban los animales. And many times I saw dogs puking. Y muchas veces me tocó ver porque estaban en la veterinaria, a los perros vomitando en la veterinaria. But then I've seen this. They go back and they eat their vomit. Pero luego van y lo que vomitaron se lo vuelven a comer. The first time it was gross. La primera vez que lo vi era asqueroso, It was bad. malo. But the second time, the fact that they eat it is even worse. Pero el hecho de que lo comes es peor. First time he lost a bet. Samson. La primera vez él perdió una apuesta.
The second time he lost his eyes. La segunda vez perdió sus ojos. This is the fourth decision that we have to make. Estas son las 4 decisiones que tenemos que hacer para no desviarnos de la voluntad de Dios. This is the fourth one. Ready? Esa es la cuarta para permanecer en la bendición de Dios. Choose to repent. Decide arrepentir. And we summarize this principle like this. You repeat the sins that you don't repent of. Cuidado, repetirás los pecados de los que no te arrepientes. Cuidado, repetirás los pecados de los que no te arrepientes. I found that to be so true. He encontrado que eso es algo que es tan cierto. So true, you know, so in my life, in my upbringing of Christian life. En mi vida lo he experimentado. And it's true in the life of Samson. Y es verdad en nuestra vida y es verdad en la vida de Sansón. Oh, but I keep making the same sin over and over. Dice, y estoy otra vez repitiendo el mismo pecado, las mismas malas decisiones una y otra vez. Parece que se repite la historia, ¿cierto? We got to choose to repent. Tenemos que decidir de todo corazón arrepentirnos delante de Dios de nuestro pecado. Repentance is a change of attitude towards the sin. El arrepentimiento es cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud hacia ese pecado. It's not just crying or feeling frustrated or... No es solo llorar o sentirte frustrado o frustrada. It's actually changing your attitude towards the sin. Es cambiar tu actitud, tu rumbo. Si ibas para la derecha, ir hacia la izquierda, darle la media vuelta. And so Samson, we see in the last book, in the 16th chapter of Judges, En el capítulo 16 del libro de Jueces vemos a Sansón. we see the only one prayer that Samson did. La única oración en los 3 capítulos de Jueces 13 y 16 que sumarizan la vida de Sansón. He said, Sovereign Lord, Ya estando ciego, amarrado, ¿no?, en el templo de Dagón, dijo, Señor soberano, Dios soberano, give me your strength one more time. Señor, una cosa te pido, dame tu fuerza sobrenatural, aunque sea una última vez. Única oración, ya cuando está todo amolado. I think that in Samson's heart, he's like, man, I need to repent. I did wrong, and God, Sovereign Lord. Now he calls him sovereign. Ahora sí le llama Dios soberano. Ay, Diosito, ahora sí, ¿no? Cuando nos va mal, cuando la policía te da el DUI, cuando la mujer dice ya me voy de la casa, cuando te van a deportar, cuando viene la soledad, ahora sí, Señor. Now, if I was God, I'd be like, are you kidding me? Si yo fuera Dios diría, ¿estás bromeando? Tuviste toda tu vida, mi bendición, mi propósito, lo tiraste a la basura. I gave you great parents, great gifts, you had a great strength. Te di padres buenos, te di fortaleza, te di bendición, te di todo para triunfar, para bendecir tu vida. You had all the potential to be this great leader. Tienes todo el potencial de haber sido un caudillo militar que hubiera liberado a Israel de la opresión, quitado tanta opresión y dolor en tanta gente. But God is not like me. Pero Dios no es como God is not like yo o como tú. He's even full of mercy and grace. Es hermoso en la Biblia que Dios es un Dios de segundas oportunidades y que su gracia es inexplicable. Let's review the 4 decisions that we have to make. Veamos las 4 decisiones que hay que tomar para no desviarte de la bendición de Dios sobre tu vida y continuar en ella. Choose to obey God, not your heart. Decide obedecer a Dios y no tu corazón. Choose to live with integrity. Decide vivir una vida obediente a Dios, una vida en integridad, en santidad. Choose to be surrounded by godly friends. Decide rodearte de personas que aman a Dios en tu vida. And 4th, choose to repent. Y la 4ª cosa es, decide arrepentirte. I don't know where you're at right now with God. Yo no sé dónde estás en este día en tu relación con Dios, en tu vida. Maybe you feel like, oh man, I already compromised. Quizá tú ahorita dices, no, es que ya he comprometido mi integridad, he tomado tantas decisiones tontas o la acabo de regar. My family came over and we had a party and I did things that... Mi familia vino a visitarme, yo viajé, hice cosas allá o hice cosas aquí que sé que no debería haber hecho. There's hope for you. Déjame decirte que hay esperanza en Dios, en su voluntad, en el arrepentimiento. And I know maybe you're going to travel or you're going to
go outside and miss church for a couple of days. Y quizá en este verano vas a salir a algún lugar o vas a salir un domingo o dos que vas a viajar a otro lugar. Stay connected. Mantente conectado con Dios. Watch us online. Conéctate a través de la iglesia en vivo, o sea, hay una iglesia sana, cristiana, evangélica, en donde vas, adora a Dios. Take this couple of weeks to join a life group. Toma estas semanas antes de que venga el descanso en nuestros grupos en agosto y reconéctate en tu grupo de vida si quizás lo has descuidado. And you will remain in the path of blessing. Y si haces estas cosas, decides obedecer a Dios, no tu corazón, vivir con integridad, rodearte de gente que ama a Dios y vivir una vida, porque el arrepentimiento no solo es un momento, sino debemos vivir como cristianos en un arrepentimiento constante, confesando pecado cada vez que pecamos, apartándonos del mal y obedeciendo a Dios, y Dios te va a bendecir. Vas a vivir en la bendición. Amen. Let us pray. Vamos a orar a nuestro Dios.